Los tiempos actuales representan un desafío a pensar diferente. Estaremos examinando todo y volviendo a las Escrituras. Las cosas tal y como deben ser. El chocolate caliente y el vino tinto. Las cosas como deben ser. Bienvenidos. Estimados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en una emisión más de este su programa, El Chocolate Caliente y el Vino Tinto. Mi nombre es Marcos Ramos y damos la bienvenida a nuestro hermano y pastor Alejandro Maldonado. Muy buenas noches, hermano Marco. Bueno, estamos felices de volver a transmitir los programas de radio, esta vez ya con todas las mejoras técnicas que hemos podido hacer en estas semanas. Y bien, esperamos que sea de bendición, como esperamos siempre que sea para cada uno de nuestros oyentes el programa del día de hoy. Esperamos que sea realmente de mucha bendición. Bien, hermano, por la coyuntura del año y sobre todo del mes, supuestamente, entre comillas, hoy 25 de marzo se estaría celebrando la Pascua o la Santa Cena. Bueno, el título para el día de hoy es Santa Cena, Santos Engaños, la Pascua. Sí, el título como tal está apuntando a que pensemos realmente la Santa Cena que celebramos en las congregaciones, es lo que el Señor ha mandado. La pregunta o el título apunta a pensar, ¿no será esto un engaño? ¿Qué es esto que entendemos como Pascua? Etcétera. El título como tal nos apunta a cuestionarnos si lo que estamos celebrando en estos días, específicamente hoy, que a nivel mundial se está celebrando la Pascua, es realmente la Pascua del Señor. Nos estamos edificando al celebrar en estas fechas y cómo se hace la celebración de la Pascua en estos días. Todo esto vamos a ir avanzando conforme vayamos haciendo ya un recorrido mucho más detallado de todo lo que dice las Escrituras y de todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Bien, hermano, me parece pertinente el día de hoy aclarar, más que todo a los creyentes, en realidad, qué es lo que celebramos el día de hoy, porque hasta hoy en día es fácil darse cuenta de que existe mucha confusión. Si bien la confusión puede existir de repente en otras sectas o de repente en los mismos católicos, pero sería imperdonable que entre los mismos cristianos, entre los mismos creyentes, existiese esta confusión. Sí, cuando decimos otras sectas estamos haciendo una diferencia entre la Iglesia Católica y las otras sectas que existen. Y eso es terrible, porque a lo que íbamos al principio era ¿qué es lo que estamos celebrando hoy? Hoy no se celebra absolutamente nada. Seamos sinceros y claros, hoy no se celebra nada. Y uno me dirá, pero ¿cómo que nada? El mundo entero está, o gran parte del mundo entero está, del planeta está celebrando la Pascua. Vamos a ir viendo qué detalles se están presentando o qué detalles tenemos a la luz de las Escrituras que nos muestran que el día de hoy no hay tal Pascua. Para aquellos que están pensando que el día de hoy están celebrando realmente lo que el Señor ha mandado, lamento informar que no es lo que el Señor ha mandado. Pero no se sienta decepcionado, amigo oyente, no se sienta usted preocupado. Estamos en justamente 25 de marzo y se supone que hoy estamos celebrando la Pascua del Señor. Así que realmente no es la Pascua que el Señor ha mandado, por una serie de aspectos que vamos a ir detallando y vamos a ir introduciéndonos ya en esto. Vamos a ver algunos antecedentes en el Antiguo Testamento. La Pascua, o el término Pascua como tal, significa pasar o paso, es decir, cruzar de un lugar a otro. Y recibe ese nombre porque Dios pasó por sobre ellos y no los mató, pero sí a los hijos de los egipcios. Estos aspectos los vamos a notar en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 26 y 27. No es una definición mía, es lo que las Escrituras dicen respecto al por qué se llama Pascua como tal. Vamos a revisar el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 26 y 27. Éxodo 12, versículos 26 y 27, y dice: Y cuando os pregunten vuestros hijos,
dice el Señor al pueblo de Israel, ¿qué significa este rito referido a la Pascua? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Eso es lo que dice el texto. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces, ¿de dónde viene el término Pascua? Justamente porque el Espíritu del Señor pasa por sobre las casas de los israelitas, del pueblo de Israel, y no los mata, pero sí lo hace con los primogénitos de los egipcios. De ahí viene justamente el término o el nombre Pascua como tal, del paso del Señor por sobre el territorio egipcio, sobre todo haber pasado por las casas de los israelitas y no haber matado a los primogénitos. Bien, ¿qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 16? Vamos a revisar qué es lo que dice el libro de Deuteronomio para tener una idea mucho más clara de lo que se entiende por Pascua y del contexto o de los antecedentes que tenemos del mismo. Vamos a revisar el libro de Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Dice así el texto. Deuteronomio capítulo 16, verso 1. Guardarás el mes de Abib y celebrarás la Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib por la noche te sacó Jehová tu Dios de Egipto. Bien, se celebraba a los 14 días del primer mes, que antes del exilio se llamaba Abib, como hemos leído en Deuteronomio 16, verso 1. Y después del exilio se llamó Nisán. Hay un cambio de los nombres de los meses. Antes del exilio o preexilio y post-exilio, que cae en un rango de días entre marzo y abril. Es decir, estos 14 días, o el día 14, mejor dicho, del mes de Abib o Nisán, caía o se celebraba entre marzo y abril. ¿Por qué digo entre marzo y abril? No es que haya una fecha específica, sí, la hay, pero lo que debemos de entender es que justamente el calendario judío era un calendario lunar y no solar. Es por eso que en comparación al calendario solar que nosotros manejamos, es que hay un rango de diferencia. Algunos años cae entre los días 20 de abril, otros días cae en marzo, otros años, mejor dicho, cae en el mes de marzo, y así sucesivamente. Y esto se debe justamente al calendario lunar y no solar como hasta ahora se maneja. El calendario lunar tenía 12 meses con 30 días y 29 días, es decir, había meses que eran de 30 días y había meses que eran de 29 días. Los meses tenían nombres, pero sobre todo se los menciona más por orden que necesariamente por sus nombres. Es decir, en las escrituras se menciona el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, y no necesariamente por los nombres. Así que cuando se habla en las escrituras del primer mes, segundo mes, no es que no saben el nombre, no es que simplemente no quieren mencionar el nombre, sino que una forma o un nombre, si vale el término, de estos meses era denominarlos justamente por su orden: primer mes, segundo mes, tercer mes. ¿Para qué? Para no caer necesariamente en nombres de meses que se referían más a culturas extranjeras. Entonces, por eso se mencionaba y se menciona en las escrituras sobre todo el orden de los meses que el nombre en sí. Así que es lo que pasaba con el calendario judío. Este año, por si acaso, el año 2016, la Pascua vendría a ser el 22 de abril, dentro del calendario lunar. Entre la tarde y la noche del 22 y 23 de abril. Estamos hablando entre la tarde y noche del 22 de abril y la madrugada del 23 de abril. Esa es la fecha en la que cae la Pascua este año, bajo el calendario lunar, bajo el calendario que manejan hasta el día de hoy los judíos. ¿Qué encontramos en cuanto a los antecedentes en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento notamos que es la Pascua judía la que el Señor toma y transforma en su cena. Siempre lo fue, pero decimos esto por cuestiones didácticas. Es decir, eso de que toma y lo transforma en su cena suena a que no tenía el Señor potestad sobre la Pascua y decidió como apropiarse de la Pascua para sí. Recordemos que el Señor Jesús es el único Dios todopoderoso, dueño del sábado y también de la Pascua. Así que Él lo que dice se hace, y Él estipuló, transformó la Pascua, que representa la salida de Egipto por parte de los israelitas,
en la cena suya, en la cena del Señor, en la fiesta más importante para los cristianos, para hacer memoria de la entrega de su cuerpo por nosotros y el derramamiento de su sangre para el nuevo pacto que tenemos con el Señor, haciendo memoria de Él. Esto tiene que quedarnos claro. Alguien se preguntará y dirá, ¿y dónde está el contexto para decir todo eso? Bien, vamos a revisar el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 17 al 19. Mateo, capítulo 26, versos 17 al 19. Y la palabra del Señor dice, Mateo 26, 17 al 19. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se refiere esto a la fiesta de los panes sin levadura que se celebraba antes de la Pascua. Se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Bien. Versículo 19 dice, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, es decir, prepararon tanto el cordero, el ambiente y todo para celebrar justamente la cena pascual, la cena que justamente el Señor había ordenado. Así que eso es lo que tenemos en cuanto a este contexto. Vamos a revisar qué es lo que dice el mismo Evangelio de Mateo, pero en el mismo capítulo 26, pero desde el versículo 26 al 29. Dice así, mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice, mientras comían. Recuerden este dato, esta frase, este dato importante en el versículo 26, porque más adelante nos va a servir de mucho para entender más sobre esto de la Pascua. Lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bien, este es el contexto que tenemos para entender que la Pascua judía, la que representaba la salida del pueblo del pueblo de Israel de la tierra de Egipto, el Señor ahora lo denomina o lo transforma en la cena del Señor, en la cena suya. En la cena suya. Vamos a revisar otro contexto más en Lucas capítulo 22. Evangelio de Lucas capítulo 22. Y la palabra del Señor dice, Lucas capítulo 22, verso 17 en adelante, dice, tomando la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Notamos que los evangelios nos dan un contexto muy claro de que la Pascua judía, la Pascua israelita, lo transforma ahora en la cena del Señor. Así que este es un dato muy importante referido a la Pascua como tal. Bien, hay un dato importante que tenemos que tratar entre paréntesis porque es un aspecto que podría llevar a confusión a algunos y que podría provocar que sea tal vez en algún momento hasta pretexto para decir lo contrario a lo que estamos exponiendo el día de hoy, hermano Marco. Vamos a revisar qué es lo que dice el Evangelio de Juan y algunos detalles que la gente pasa por alto y que en algún momento puede ser una confusión para ellos. Vamos a revisar el Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo
13. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1 en adelante. Juan, capítulo 13, verso 1. Dice así. Juan, capítulo 13, verso 1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Noten que el texto dice, antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y continúa y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Pero un momentito, esto es la última cena. Esta es la última cena. Entonces, ¿cómo es que dice el texto en el versículo 1 antes de la fiesta de la Pascua? Bien, vamos a revisar y hay que tener mucho cuidado de no confundir este texto, Juan capítulo 13, porque a partir de acá ya es la última cena. En varios capítulos todo lo que Juan nos narra está dentro de la última cena del Señor. Vamos a revisar que el Evangelio de Juan, el mismo Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 28 y 39, para notar que no hay que confundir estos aspectos por unos detalles que son importantes de analizar. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 28, dice: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces, un momentito. Si leemos de manera equivocada el Evangelio de Juan, uno pensaría que faltaba para la cena, que el Señor Jesús fue ejecutado y que fue juzgado, mejor dicho, fue juzgado y después posteriormente ejecutado justamente antes de la Pascua judía. Pero hay que tener mucho cuidado. Saltemos al versículo 39 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 18. El texto dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte, eso les dice Pilatos, a un preso en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Dando a entender como que, por una mala lectura, que la Pascua aún faltaba por ser celebrada. Peor si saltamos hasta Juan capítulo 19. Si saltamos a Juan capítulo 19, verso 14, encontramos lo siguiente. Juan capítulo 19, verso 14 dice: era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Un momentito. Dice, era la preparación de la Pascua. En el versículo 14. Uno dirá, pero según Juan, la ejecución del Señor Jesús fue antes de la Pascua. Según los otros evangelios, después. Bien, saltemos hasta el versículo 31 del mismo capítulo. 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Dice al principio: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua. Uno piensa y dice, bueno, es antes de la Pascua lo que estaba ocurriendo con la ejecución del Señor Jesús. Saltemos al versículo 42 del mismo capítulo. Dice: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Dando a entender que el Señor fue sepultado antes incluso de la Pascua. Uno se preguntará, pero ¿y cuál es la solución a todo esto? ¿Cómo yo entiendo que en qué momento fue ejecutado el Señor Jesús y crucificado, y sepultado, mejor dicho? ¿Antes de la Pascua o después de la Pascua? Bien, todo esto queda o termina resolviéndose justamente en el versículo 2 del capítulo 13 que habíamos leído al principio. Juan capítulo 13, verso 2.
Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 2. Dice, vamos a leer desde el verso 1 para entender por qué dice lo que dice el verso 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, el Señor, antes de la fiesta de la Pascua, antes de la cena pascual, sabía que su hora había llegado. Eso es lo que quiere decir el versículo 1. En el verso 2 dice, y cuando cenaban, es decir, cuando ya estaban iniciando la fiesta pascual, porque la fiesta de la Pascua para los judíos comenzaba con la cena, que era la Pascua como tal, y la Pascua continuaba durante 7 días, es decir, toda esa semana se conocía como la fiesta de la Pascua. Entonces, por eso dice que mientras cenaba, es decir, ya en la fiesta, en la cena de la Pascua, es que pasa todo esto. ¿Qué pasa con el capítulo 18, capítulo 19 y los versículos que hemos revisado? Pues bien, cuando dice que estaban preparándose para la Pascua, significa, o que era la fiesta, o la preparación de la Pascua. Este término, la preparación, significa que eran el recolectar y preparar todos los alimentos para festejar todo el resto de la semana. Eso es lo que pasaba durante esa semana de la fiesta. Así que cuando dice preparación de la Pascua, se refiere a preparar alimentos para toda la semana que iban a celebrar la Pascua. Los judíos le llaman a eso Pascua primera, Pascua segunda o Pascua 1, 2, 3, 4 hasta el día séptimo. Entonces, de eso está hablando. Entonces, ¿contradice el Evangelio de Juan al Evangelio de Mateo y de Lucas, etcétera? No. Lo que está dando es el dato de que la Pascua se celebraba toda la semana. Toda la semana. Así que ese es el criterio para tener claro todo esto. Esto no se debe de tomar como fundamento para decir lo contrario, de que la Pascua del Señor es distinta a la Pascua de los judíos. No. Esto se llega a aclarar justamente por todos los datos arqueológicos, antropológicos, etcétera, 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 historiográficos de la cultura judía, que nos da una idea mucho más clara de por qué dice eso los textos. Así que ese es todo el antecedente que tenemos respecto a la Pascua. La Pascua se celebraba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y era mucho mejor si se celebraba el mismo, obviamente, en su fecha, como debiera de ser. Ese es el dato mucho más claro, o el antecedente mucho más claro respecto a la Pascua del Señor. Bien, hermano, parecería que hoy en día solamente nos limitamos a seguir la Pascua o celebrar la Pascua a partir de la última cena del Señor, pero sin tomar en cuenta los antecedentes que tenemos prácticamente desde el Antiguo Testamento. Exacto. Entonces creo es pertinente aclarar que hoy el objetivo del programa es pues aclarar conforme a las Escrituras lo que realmente es la fiesta de la Pascua o la última cena. Sí, la idea es justamente dejar en claro más datos o dar más datos de cómo se debiera de celebrar la Pascua y cómo es la celebración de la Pascua y cuándo debiera de ser. Recordemos que el Señor Jesús celebró o instauró la cena del Señor en la misma Pascua. ¿Esto significa que los cristianos de hoy en día debemos de celebrar la Pascua como judíos pensando en la salida de Egipto del pueblo de Israel? La respuesta es no, sino que ahora es para memoria del Señor Jesús. ¿Pero cuándo? Y eso vamos a ir demostrándolo conforme vayamos avanzando en el estudio. Es justamente en la fecha pascual que tienen los judíos. Estamos hablando dentro del calendario lunar. Así que se tiene que respetar esto y vamos a dar pruebas del por qué esto es así. Bien, si no hay alguna pregunta antes de pasar con más información, ¿alguna pregunta suya, hermano Marco? No, simplemente creo que dar un poquito más de detalles para comenzar todo este estudio, todo este análisis, en aclarar, digamos, con más detalle lo que corresponde a ser el calendario judío lunar y el calendario solar. Creo que ahí es donde nace gran parte de la confusión. Bien, lo que pasa con el calendario lunar es que el calendario lunar es mucho más variable si lo comparamos con el calendario solar en cuanto a los días específicos en los que se debe celebrar una cosa u otra.
Más datos los pueden encontrar por el internet, en libros de astronomía, en libros de historia referido a justamente a cómo se maneja el calendario lunar. Hay muchas culturas en el mundo que hasta el día de hoy siguen usando el calendario lunar. Se tiene, por ejemplo, la cultura aymara que maneja el calendario lunar, y otras culturas a nivel mundial. Vamos a dar algunos datos adicionales. Cuando hablamos del mes de Abib, que se menciona en Éxodo 13:4, 23:15, etcétera, etcétera, es el nombre preexílico, es decir, antes de que sean exiliados. Y el nombre post-exílico es Nisan. Este nombre de estos meses o del primer mes aparece en Esther capítulo 3 verso 7 para aquellos que quieran tener más datos al respecto, y equivale a nuestro calendario solar entre marzo y abril. Por eso las fechas de la Pascua judía rondan entre marzo y abril. Algunos años cae en marzo, algunos años cae en abril. Eso es lo interesante del calendario. ¿En qué estaciones nos encontramos en esta época? Pues en primavera, lluvias tardías, es la cosecha de la cebada para los judíos, la cosecha del lino, etcétera. ¿Qué Pascuas, qué fechas, mejor dicho, qué fiestas se celebran para los judíos en este rango, en este mes? Bien, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de los primeros frutos. Así que todas esas fiestas están incluidas dentro de este rango, dentro de este mes. ¿Qué otros meses aparecen mencionados en las Escrituras? Tenemos el mes de Sif, que de manera o el nombre cambia después en el tiempo post-exílico, cambia a Iyar, que está entre abril y mayo. Tenemos el mes de Sivan, el mes de Tamuz, el mes de Ab, de Elul, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de meses que justamente tienen ciertas festividades y ciertas actividades dependiendo de la estación. Voy a mencionar el mes de Etanim, que se menciona en Primera de Reyes capítulo 8, que post-exílicamente se denomina Tishri, el mes de Tishri, que es entre septiembre y octubre, que son las lluvias tempranas, y que las fiestas que se celebran en ese mes son las fiestas de las trompetas, el día de la expiación, que eso vamos a tener muy en cuenta más adelante, porque alguna gente confunde la Pascua con la expiación y hacen comentarios que no tienen ningún sentido. Tenemos la fiesta de los tabernáculos y la Santa Convocación. Después tenemos el noveno mes, que post-exílicamente se denomina el mes de Kisleu, que es entre noviembre y diciembre, que es la fiesta, o se celebra la fiesta de la dedicación. Y una fiesta que olvidé mencionar, que es justamente la fiesta del mes de Sif, que es la Pascua tardía. Hay una Pascua tardía que se celebra el 14 del segundo mes, que es para aquellos que no podían estar en el territorio israelita, que por algún motivo no podían llegar hasta Jerusalén para celebrar la Pascua, tenían que celebrarlo al siguiente mes en la misma fecha. Después tenemos el mes de Sivan, que es el tercer mes, que es entre mayo y junio, y que se celebra en la fiesta de Pentecostés, y las fiestas de las semanas, o de la fiesta de las semanas, y la fiesta de la cosecha también. Tenemos todas estas fiestas dentro del mes de Sivan, que es el tercer mes. Así que estos son datos mucho más exactos de cómo se maneja y cuál es la comparación con el calendario solar que manejamos nosotros, hermano Marco. Bien, creo que hemos hecho un resumen, me parece hasta detallado, de lo que viene a ser el calendario lunar. Y mi pregunta es la siguiente: ¿en qué momento, en qué circunstancias es que se implementa o empezamos a utilizar lo que viene a ser el calendario solar? Bien, en cuanto al calendario solar, es una cuestión que viene más de orden del Imperio Romano. El Imperio Romano es que plantea, por estudios que ellos mandan a hacer, el imperio como tal manda a hacer estudios a filósofos, a gente experta en esto, y lamentablemente la conclusión a la que llegan es la que se maneja hasta el día de hoy. El calendario gregoriano y demás, que tiene sus fallas en cuanto a cálculo, y por lo cual tenemos también un desfase en la cronología del nacimiento del Señor Jesús. Si ustedes revisan una cronología de la historia de la humanidad, van a notar que el Señor Jesús no nace en el año 0, sino años después.
del año 0 en el que supuestamente se marca el nacimiento de Jesús, y esto es justamente el desfase por el mal cálculo que se hizo y que hasta el día de hoy se mantiene. Así que hay una diferencia entre el calendario lunar y solar justamente por el hecho de depender de la rotación de la Tierra en relación al Sol, o de la dependencia de la rotación de la Luna en relación a la Tierra, que marcan justamente las fechas y los días para hacer este tipo de medición en cuanto al calendario de diferentes culturas, en este caso de la cultura israelita y de la cultura occidental, que viene a ser la cultura romana, que es la que todos hemos heredado, ¿no? Ahí es donde reside justamente esa diferencia. Bien, vamos a empezar ya a entrar en el tema, y vamos a notar que hay varios problemas que han desviado el sentido de la Pascua. Para cuando la secta romana es adoptada como la religión oficial del Imperio Romano, ya existía una actitud xenófoba hacia los judíos. Ya había una actitud xenofóbica hacia los judíos y a todo lo relacionado a la cultura judía. Debido a la ignorancia preponderante y a los pésimos sacerdotes, a quienes llamaremos teólogos del momento, a quienes a la luz de las escrituras se les debiera de llamar charlatanes, ya sean estos obispos o el término que se use para mencionarlos, estos terminan siendo unos charlatanes, porque a pesar de la elaboración teológica que hacen, a pesar de la supuesta apologética que hacen de las escrituras, según ellos, que es pésima, en algunos casos sí acertada, pero en otros garrafalmente perdida, y que conlleva justamente al desvío mucho más acentuado conforme los años van pasando de lo que encontramos también hoy en día como doctrina católica y doctrina también pseudoevangélica. Así que hay que tener mucho cuidado con aquellos a quienes se les denomina padres de la iglesia, o aquellos que se les denomina obispos o apologetas de la doctrina cristiana, que en muchos casos no lo son. Voy a mencionar algunos de estos que son mencionados como defensores de las escrituras para su época, y son gente que no tiene, que en alguna manera todavía conservan, se podría decir, vestigios de buena doctrina, pero a la vez también son los que insertaron en el cristianismo doctrina totalmente espuria. Entre ellos tenemos a Clemente, tercer obispo de Roma. Tenemos entre ellos la Didache, que se conoce de esa manera también, que es la enseñanza de los 12 apóstoles, supuestamente, porque nadie demostró que fuera realmente la enseñanza de los 12 apóstoles en absoluto. Ignacio, obispo de Antioquía. Tenemos a Justino, mártir, que se lo conoce como el gran escritor cristiano. Tenemos a Teófilo, el sexto obispo de Antioquía. Tenemos a Tenágoras, que es conocido como teólogo. Tenemos a Ireneo, obispo de Lyon, que vamos a verlo más adelante. Tenemos a Tertuliano, líder de la iglesia primitiva. Gregorio Taumaturgo, líder de la iglesia primitiva también, conocido de esa manera. Y estos defensores supuestos tienen un rango entre el 96 después de Cristo hasta el 264 después de Cristo, que son gente que supuestamente ha hecho defensa de la palabra del Señor, pero que en su defensa han inventado también herejías que después terminan convirtiéndose justamente en doctrina oficial de la Iglesia Católica, y que después se hereda para la Iglesia conocida como evangélica, que no lo es en realidad. Bien, entonces, como habíamos dicho, para cuando la secta romana es adoptada como la religión oficial del Imperio Romano, ya existía una actitud xenófoba hacia los judíos y a todo lo relacionado a la cultura judía, debido a la ignorancia que en ese entonces preponderaba, y a los pésimos sacerdotes, a quienes llamaremos teólogos del momento, y a quienes a la luz de las escrituras denominamos charlatanes, como ya había dicho hace un instante. Para fines de los años de los años 100 y principio de los 200 después de Cristo, es que aparece Ireneo de Lyon, que habíamos mencionado hace un instante, que interviene en la controversia pascual. Este término de controversia pascual se refiere a un problema que existía por la fecha de la Pascua.
donde el obispo de Roma, Víctor, rompe con las iglesias de Asia Menor por motivos de cuál era la fecha para celebrar la Pascua. Cuando hablamos de Asia Menor, estamos hablando de todo lo que se conoce como, o se conocía como Anatolia, o actual Turquía. El conflicto era contra toda Anatolia. Y recordemos que en Asia Menor, Anatolia, está Éfeso y Galacia, es decir, están las iglesias a las cuales el apóstol, a las cuales el apóstol Pablo había fundado. Así que hay buen fundamento en cuanto a las escrituras en estas iglesias. Por lo menos queda un buen rango de la buena la doctrina apostólica que habían dejado, había permitido que el Señor que quede en esta región. Pero ya para la época del apóstol Pablo ya notamos que había cierta distorsión de la palabra del Señor, aparecen los judaizantes. Para el año 100 es obvio que ya se había cosido un montón de herejías que poco a poco terminan siendo parte de la iglesia, que con el apoyo del Imperio Romano se convierte en la iglesia oficial. Así que de ahí viene justamente toda esta distorsión y todas estas doctrinas espurias. Después del año 1200 es que Carlos el Calvo lee el tratado de Radberto, el padre de lo que actualmente, Radberto es el padre de lo que actualmente se conoce como la doctrina romana de la transubstanciación de los elementos de la Eucaristía. Es decir, él es quien se inventa esa doctrina de que el pan y el vino se convierten en carne y sangre del Señor en el momento mismo de la Eucaristía. Un milagro, según él. Finalmente, en el siglo XIII, en el cuarto concilio de Letrán, por el 1215, se promulga la doctrina de la transubstanciación. Es decir, esa idea que era popular en ese entonces, que Radberto inventó, termina convirtiéndose en doctrina de la Iglesia romana, que hasta el día de hoy creen. Cada vez que un cura levanta la copa y la hostia, en ese momento él está pensando que literalmente esa hostia y ese vino se están convirtiendo en carne literal, físico, del Señor Jesús y en sangre literal del Señor Jesús. Así que no reciben pan y vino, están recibiendo literalmente la carne y la sangre del Señor Jesús. Cuando el criterio no era la de convertir la cena del Señor en una cena caníbal, ¿no? No era el criterio ese del Señor. El criterio es decirles que justamente la muerte del Señor Jesús termina siendo de beneficio para todos aquellos que en Él creen. No era la idea de que se coman la carne como tal, o que piensen que la carne del Señor Jesús se va a transformar, o el pan y el vino se van a transformar en la carne y la sangre del Señor Jesús. Es un absurdo total, pero ya sabemos de dónde viene. Como se verá, ya la doctrina inicial que el Señor nos dejó se empieza a torcer por el simple hecho de criterios populares que se convierten después en edictos espirituales sin valor a la luz de las Escrituras. No tienen valor cuando las revisamos a la luz de las Escrituras. De ahí viene justamente este tipo de criterios. Para el 1620, la secta rusa, digo secta rusa porque se la conoce de otra manera, la iglesia rusa, según los libros de historia, derivado de la secta romana, es un derivado de la secta romana que después empiezan a tener problemas y controversias entre ellos, se estrella contra la secta católica, apostólica y romana, acusándoles de que su bautismo no era válido, acusándoles de trastocar la doctrina de la Trinidad al incluir la doctrina de la filioque en el credo, sin mencionar que los acusaban de judaizar, de tomar concubinas y haber cambiado la fecha de celebración de la Pascua, y que como maniqueos definían esa fecha observando los astros hasta el extremo de celebrarla el mismo día que los judíos, celebrándola con pan y sin levadura. Con pan sin levadura, ¿no? Como se podrá notar, el antisemitismo, el odio a todo lo relacionado a lo judío es que a la postre termina distorsionando todo lo que el Señor mandó, olvidándose de que el mismo Señor Jesús era judío y que el mismo Señor Jesús, siendo Dios, instauró la Pascua en esa fiesta y no los judíos por cuenta propia. Es más, las mismas Escrituras determinan como importante celebrar la Pascua en su fecha. Así que ya notamos que tanto la iglesia rusa como la iglesia católica romana sufren de un antisemitismo pero recalcitrante, a tal punto que si revisamos los textos de historia, notamos que se quemaron bastantes textos en hebreo del Nuevo Testamento.
Gracias a Dios se conserva todavía uno del Nuevo Testamento que originalmente fue escrito en hebreo. Así que hay que tener mucho cuidado de dónde vienen estos tipos de criterios de rechazo hacia la cultura judía que ha sido instaurada por el mismo Señor. Son ordenanzas del Señor, no es idea que ha surgido de los judíos. Así que tener xenofobia cultural a todo lo judío es un gravísimo error. Es semitismo como tal. Y pensar que celebrar las cosas como los judíos es un gravísimo error para aquellos que piensan de esa manera, porque se están estrellando contra lo instaurado por el Señor. Vamos a revisar un texto antes de ir a un pequeño corte. Vamos a revisar qué es lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 30. Segunda de Crónicas, capítulo 30. Y vamos a notar qué es lo que pasa después de no haber podido celebrar la Pascua durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que hacen los israelitas al poder ahora celebrar la Pascua del Señor como Dios lo manda? Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 5, dice: y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que vinieran a celebrar en Jerusalén la Pascua a Jehová, Dios de Israel, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está prescrito. Es decir, que ellos realmente deseaban cumplir con lo que el Señor manda en las Escrituras, celebrando en la fecha debida y como se había ordenado. ¿En dónde encontramos el error de hoy en día cumplir con lo que está escrito, instaurado por el mismo Señor Jesús en una fecha específica? ¿Dónde encontramos el error en hacer lo que las Escrituras mandan? Yo no encuentro honestamente ningún tipo de criterio para decir que celebrar hoy la Pascua es la forma correcta como el Señor lo ordenó. Si se puede celebrar la Pascua instaurada por el Señor en cualquier fecha, entonces ¿por qué hay tanto deseo de cumplirlo en la fecha como se manda en las Escrituras? ¿Por qué el Señor mismo se cuida de celebrar su cena o de instaurar su cena en la fecha pascual? ¿De dónde sacan el criterio? ¿Cuál es la base escritural para decir que el día de hoy es el día correcto para celebrar la Pascua? Más allá del hecho de que hayan definido las cosas por concilios. Las cosas conforme a las Escrituras no se definen por concilios. Toda doctrina definida y establecida por un concilio es porque justamente no hay fundamento escritural. Están tratando de insertar doctrinas que no pueden justificar a la luz de las Escrituras. Hay sí concilios que defienden cosas que en las Escrituras están claras, pero hay otra cantidad de cosas que no están mencionadas en la palabra del Señor y que gracias a estos concilios se logran insertar en la doctrina de la Iglesia cristiana, como la Trinidad, como en este caso una fecha equivocada por completo, espuria en relación a las Escrituras de cuándo se debe de celebrar la Pascua y cuál es el sentido para el cristianismo hoy en día. Así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. No es solamente acatar las cosas de manera ciega. Recordemos que como creyentes debemos de revisar las Escrituras y saber qué es lo que la palabra del Señor nos está mandando para cumplir las cosas conforme a la voluntad del Señor, conforme a las Escrituras, y no conforme a algún tipo de moda o de estilo o de criterio que alguna secta decida ordenar o se le ocurra cumplir. Hay más fundamento para entender todo esto respecto a la Pascua. Hay una serie de ideas y criterios que se han ido formando a lo largo de este tiempo que han terminado encegueciendo a la iglesia, a todo aquel que quiere obedecer la palabra del Señor. Y justamente el objetivo del programa y de la enseñanza del cristianismo es traer libertad. Libertad ante cualquier tipo de doctrina espuria que hoy en día esté encarcelando a la gente a hacer lo que Dios no ha mandado. Ese es el objetivo y el propósito justamente del estudio del día de hoy.
Bien, hermanos, estimados oyentes, creo que hemos escuchado ya bastante conforme a la palabra del Señor, pero es pertinente que vayamos una pequeña pausa y enseguida regresamos con más del chocolate caliente y el vino tinto. Enseguida volvemos con el chocolate caliente y el vino tinto. Bien, estimados oyentes, después de esa pequeña pausa retomamos el programa del chocolate caliente y el vino tinto. El tema del día de hoy es la Santa Cena, santos engaños, la Pascua. Creo, hermano, habíamos determinado que una de las razones para que exista tanta confusión hoy en día es justamente el cambio del uso del calendario. No habíamos hablado y habíamos detallado en qué consiste el calendario lunar y posteriormente como hasta hoy en día estamos utilizando el calendario solar. Y también habíamos determinado que es la influencia del Imperio Romano, ¿no? Pese a tener errores de cálculo y demás cosas, ya estamos hablando de una mala influencia en todo caso. Sí, es verdad, es lo que habíamos visto en el anterior sector. Hay otros aspectos más que es importante analizar, que es justamente la serie de mitos que se han ido formando sobre la Pascua y la Cena del Señor a lo largo de este tiempo. Una de los mitos o de los criterios que se han formado a lo largo de este tiempo es la celebración de la Cena del Señor debe ser todos los primeros domingos de mes, o domingo por medio, o todos los domingos de mes. Hay ideas que surgen como si aparentando cierta piedad, pero careciendo más bien de la misma. Pensar, he escuchado criterios como que la Cena del Señor se debe de celebrar todos los domingos porque esa es una actitud cristiana. Es absurdo, porque si revisamos de manera sincera las Escrituras, pues no vemos al Señor Jesús celebrando la Pascua o la Cena suya todos los domingos. No hay. Es más, cuando el Señor Jesús resucita y después se presenta, se mantiene o se encuentra con los discípulos durante 40 días antes del Pentecostés, no se explican las Escrituras que ellos hayan celebrado ningún tipo de cena del Señor. Y se reunían con el Señor Jesús mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no celebraron el primer domingo de mes la Cena del Señor, teniendo al Señor ahí durante 40 días? ¿Por qué? ¿Por falta de piedad? No, porque la Pascua se celebra justamente una vez al año. Una vez al año. Ese criterio de celebrar la Cena del Señor una vez al primer domingo de cada mes, o el hecho de celebrar la Cena del Señor cada domingo o domingo por medio, es una idea netamente católica romana. Y las iglesias evangélicas que se mantienen bajo ese criterio de celebrar la Cena del Señor primer domingo de mes, domingo por medio, todos los domingos del mes, durante todo el año, son, por sus hechos, están confesando que son iglesias católicas. Por eso, aunque les parezca insultante para muchos decir que las iglesias evangélicas de hoy en día, por sus doctrinas y prácticas, son solamente sucursales de la iglesia católica romana, no lo es, no es solamente pretexto por querer molestar, insultar o agredir a la gente. El hecho va mucho más de fondo. Literalmente son sucursales de la iglesia católica romana. ¿Por qué la iglesia católica entonces los denomina a ellos hermanos separados? Porque saben que tienen la misma doctrina. Tienen la misma doctrina. Por eso se les denomina hermanos separados. Bien, hermanos, si bien está claro que la influencia romana y sobre todo con errores hasta hoy en día seguimos practicando una fecha equivocada, me pregunto, ¿no? Con los medios que existe hoy en día, científicos, de astronomía, de historia, ¿por qué insistimos en celebrar en esta fecha? Porque el asunto ya ha caído en una cuestión de tradición. No es esto una cuestión de querer obedecer. No hay el más mínimo interés de querer obedecer lo que la palabra del Señor dice.
ya es simplemente una tradición. Se ha vuelto en un pretexto para aparentar supuesto cristianismo y aparentar piedad sin tenerla. Es tradición, es tradición. La mayor parte de las tradiciones del mundo no tienen ningún tipo de sentido por el cual se practiquen los mismos. Alguna que otra sí, por cuestiones, no sé, de la estación del año, etcétera. Pero hay otra cantidad de tradiciones a nivel mundial que se celebran porque sí, porque eso era parte de la cultura y punto, porque no hay ningún otro sentido más. Y exactamente eso es lo que pasa dentro de la Iglesia Católica. Y cuando digo la Iglesia Católica estoy hablando tanto de evangélicos, entre comillas, como de la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, supuestamente. Es eso, simplemente celebran tradiciones. No hay el más mínimo interés por querer obedecer lo que el Señor manda, sino revisarían las Escrituras y se percatarían que están cometiendo un gravísimo error y haciendo pecar a muchos más, ¿no? Hermanos, si con fecha tenemos dificultades hoy en día, mayor razón para tener dificultades con el sentido real de la Santa Cena. Definitivamente, definitivamente. Porque si solamente en lo más básico cometen errores, imagínense en el sentido de fondo que encontramos en la palabra del Señor. Hay una serie de errores. En primer lugar, como habíamos dicho, ese criterio de querer celebrar la cena del Señor, que ahora entendemos que es la Pascua misma, todos los domingos, primeros domingos de mes, etcétera, etcétera. En primer lugar debemos recordar que la fiesta de la Pascua es anual y no mensual. Es así que no vemos al Señor Jesús celebrando la misma cada primer domingo de mes o cada domingo. Es absurdo. Es más, como ya hemos visto, hay una orden explícita de celebrarlo en cierto mes y cierto día. Y es en ese mes y día que se debe de celebrar cada año. La Pascua se debe celebrar el día 14 del mes primero dentro del calendario lunar. Es eso. ¿En qué le encuentran de difícil a algo que está sumamente claro en las Escrituras? ¿Qué? Hoy en día, hermano, me parece que es recurrente este problema, ¿no? De que nos basamos hasta hoy en día en lo que vienen a ser los comentarios bíblicos y nos cuesta recurrir a la palabra del Señor. Esto otra vuelta se ha vuelto en una tradición. Esto viene justamente desde los padres de la iglesia, padres entre comillas, ¿no? Porque las Escrituras dicen que no llamemos padre a nadie. Y hasta en lo más básico cometen errores y se les denomina a ellos padres. Pero hago la mención de este título porque así les denominan los católicos, no porque sean padres míos o nuestros como creyentes. Pero hay que entender que los comentarios bíblicos vienen justamente de estos supuestos libros o textos apologéticos que hicieron una serie de escritores que ya mencionamos en el primer sector, como Irineo de Lyon, que hizo varios textos en defensa o tratando de luchar contra los gnósticos, contra estos, contra los otros. Ese tipo de textos lo único que han hecho es marcar un criterio personal sin sustento en las Escrituras sobre una serie de doctrinas que después se terminan convirtiendo en decretos espirituales para la iglesia, que no tienen base en la palabra del Señor, y eso tiene que quedarnos claro. No porque sea Irineo de Lyon, uno va a decir, wow, ese nombre es increíble, he escuchado hablar de él a lo largo de los textos de los libros de historia, y debe de ser una persona importante. No, toda persona que habla de la palabra del Señor debiera de estar puesto en la silla de observación para analizar que todo lo que dice es conforme a las Escrituras. Yo no estoy pidiendo que porque esté hablando por este medio la gente me crea porque sí. Es más, el objetivo es que todo aquel que nos esté escuchando pueda tomarse el tiempo de revisar los textos que nosotros les proporcionamos y la totalidad de las Escrituras para verificar que lo que le decimos es conforme a las Escrituras del Señor y no conforme a tradiciones de hombres. La gente tiene temor de hacer algo distinto a lo que todos hacen. ¿Por qué? Porque aman más a este mundo y a la gente que lo que el Señor manda. Hermanos, recordarle pues a nuestros oyentes que todo lo que se habla en este programa es conforme a la palabra. Hemos estado citando textos de la Biblia, capítulos, versículos y libros, a fin de no especular ni aumentar ni rebajar cosas que no están dichas en la palabra. Sí, y el objetivo es ese, y la lucha constante es esa. El objetivo es justamente dar sustento
para que la gente pueda entender que lo que encontramos en las Escrituras es demasiado claro como para decir que esto viene de una interpretación o de otra. No hay interpretaciones, es literal. Leemos las cosas como están en la palabra del Señor y así están. Vamos a pasar a otro mito que hoy en día se cunde a lo largo de las iglesias. Celebrar la cena del Señor con cordero es malo porque ya Cristo murió por nosotros y no debemos sacrificar corderos en la Pascua. Este tipo de criterios son totalmente absurdos. ¿Por qué? En principio no debemos confundir la expiación con la Pascua. Pastor que les diga que Cristo ya murió por nosotros, que en la Pascua no debemos de sacrificar cordero o no debiéramos de comer cordero, es una persona que tiene que volver a leer las Escrituras e identificar y notar la diferencia entre expiación y Pascua. En ninguna parte de las Escrituras se menciona que la Pascua es para quitar pecados. ¿En qué parte de las Escrituras dice semejante cosa? No hay mención mismo. ¿De dónde sacan este tipo de criterios? De su ignorancia. Hay que ser sinceros. De su ignorancia. No confundan expiación con la Pascua. En la expiación de pecados se sacrifica un macho cabrío y un becerro y se los quema. No se come de ellos. Se los quema. Uno me dirá, ¿pero dónde encuentro eso? Deme sustento. Bien, revisen todo el capítulo 16 de Levítico. Levítico, capítulo 16, nos menciona cómo es la expiación de pecados. No hay que confundirla con la Pascua. No cometan ese error. A diferencia de la Pascua, que se come un cordero al fuego en una cena que es la Pascua. Eso podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 16. No es nada difícil de recordar. Levítico 16, Deuteronomio 16. Uno habla de la expiación y otro habla de la Pascua. Hay que notar la diferencia entre los dos elementos que se presentan en las Escrituras. Tenemos otro mito, otro criterio que corre por las iglesias, pero antes vamos a hermano Marco, ¿tiene alguna pregunta? Sí, hermano, si bien en el Antiguo Testamento, si es bien Jehová quien instituye que en las cenas tengamos que servirnos en cordero, ¿por qué hoy en día tendríamos que seguir esa tradición? Es una tradición judía instaurada por Dios. ¿Por qué nosotros, que vendríamos a ser gentiles, tendríamos que participar de esta festividad con un cordero? Bien, porque recuerden que los textos que usamos o que tenemos como fundamento para la cena del Señor ya nos hablan de que prepararon la Pascua, y es la Pascua judía, ¿no? Es una Pascua que todos conocían. No hay la más mínima extrañeza por parte de los apóstoles para decir, ¿por qué solamente hay pan y vino? ¿Y dónde está el cordero? No hay ningún dato que nos indique que esa cena sea distinta a la Pascua que siempre se celebró por los judíos. Segundo, el contexto de las Escrituras nos mencionan que ellos ya estaban comiendo y que en plena cena el Señor levanta la copa y el pan y lo da a los apóstoles. Entonces, sí era una cena, no era solamente pan y vino. Tampoco hay un imperativo a no usar cordero en la cena del Señor. No hay. ¿De dónde? Por eso preguntaba hace un instante, ¿de dónde sacan ese criterio de que en la Pascua del Señor no se debe de comer cordero, de que en la Pascua del Señor se debe de celebrar en la mañana, cada primer domingo de mes, o todos los domingos, o las veces que se realice un culto, ya sea como católicos o como lo que sea? ¿De dónde sacan eso? Hay una serie de errores que definitivamente hasta un niño se percata de los mismos, y que hoy en día la gente no tiene el más mínimo criterio para cuestionar esto. ¿Por qué? Porque no están leyendo la palabra del Señor y no tienen el más mínimo cuidado de lo que están leyendo en la palabra del Señor. Descuidando no solamente el hecho de entender las Escrituras, están descuidando sus vidas, se están poniendo en riesgo de terminar donde van a terminar todos los incrédulos. Hermano, hace instantes cuando hacíamos referencia de Mateo 26, decíamos, ¿no?, que mientras comían, se refiere de que en este caso los discípulos se estaban sirviendo ya el cordero. Exacto. ¿No? Y con todo lo que implica la cena pascual, y ¿no? Posteriormente recién, digamos, que el Señor Jesús levanta la copa y el pan. Exacto. Y lo interesante es que no es el único texto que nos da toda esa evidencia.
Lo que pasa también, hermano, que hoy en día, pues, la televisión, ¿no? La influencia de la televisión y el cine, es que solamente vemos en la mesa el pan que viene a ser pan sin levadura, y el vino, pero no se ve nada más ni en la mesa, no se ve ni fruta, ni... Sí, pero recordemos que hasta el día de hoy ni siquiera respetan el pan sin levadura, ¿no? Hoy en día comen lo que sea. Si pueden comer, no sé, galletitas Oreo, en la cena lo harían. Exacto. Entonces, como le decía, ¿no? Si bien nos dejamos llevar por la televisión, por algunos cuadros de Da Vinci, sobre todo de la Última Cena, entonces esa es la imagen que se le viene a cada persona, pero lo malo, volvemos a repetir, es recurrente, el problema es que no revisamos la palabra, no revisamos las escrituras. Sí, es un gravísimo error, y como decía un instante, están poniendo en juego sus vidas, porque quien ama al Señor se ocupa y se preocupa y se ocupa de revisar la palabra del Señor para hacer las cosas conforme a la palabra del Señor. Es una ley que no es una ley como la constitución política del Estado de cualquier país, o las leyes que reglamentan o que se podría decir legislan cualquier país o estado o ciudad. No, literalmente en el mundo, cuando uno necesita revisar una ley específica que le conviene, pues recurre a un abogado, y ahí recién se ocupa de que ha vivido ciertas leyes a su favor o en contra. Pero en las cosas del Señor, la ley es una ley no por una cuestión de relación a nivel social y dentro de un país. Es literalmente leyes de vida, que sí se tienen que saber y que sí se tienen que guardar. No es cualquier ley de cualquier estado que uno puede recurrir a un abogado para saber qué es lo que pasa cuando uno tiene problemas solamente. Y si no se mete en ningún problema, ignora la cantidad de leyes que existen en el mundo o en su país. No, estamos hablando de una ley que es de vida, que todos debiéramos de conocer cuál es la ley. Y dentro de la ley del Señor está justamente esta ordenanza, a celebrar la Pascua en memoria del Señor. Lamentablemente hasta la Navidad ha terminado ocupando un mejor puesto de celebración que la Pascua para los cristianos. Y la Pascua ha pasado, por engaño de Satanás, a ser un refrigerio mañanero insípido y pobre. Hermano, algo que hoy en día llama la atención y es bueno reconocer, existen iglesias evangélicas que celebran la Pascua, en este caso la Santa Cena, como usted lo decía, por la mañana. Es más, lo transmiten por televisión en vivo y se están sirviendo pues galletas de agua y vino. Pero vino en el mejor de los casos, porque la mayor parte lo hacen con soda, ¿no? Con refresco de cola. Pero ¿qué parte no hemos entendido que es una cena? ¿Por qué en la mañana y no en la noche? Es justamente por eso, por el lavado de cerebro que hoy en día se está haciendo en las iglesias, donde la gente acepta lo que sea sin cuestionar absolutamente nada, y peor todavía, manejando Biblias por adorno. Las mujeres se ponen los aretes y dentro de los accesorios está mi Biblia. Los hombres se ponen la corbata y entre los accesorios está mi Biblia, pero no son capaces de usar la Biblia para justamente verificar que lo que dice la palabra del Señor es exactamente aquello que están practicando. No lo hacen. Esta llamada de atención es para todos aquellos que son parte de alguna congregación y temen cuestionar lo que diga el pastor por no quedar mal. El cristiano, al único que le tiene que tener temor es a Dios. Y si alguien predica algo que no tiene sentido conforme a las Escrituras, tenemos que ser capaces de decir, esto está mal, y de denunciarlo, si es que no se arrepiente o no cambia lo que está diciendo. Pero hoy en día nosotros aceptamos todo lo que nos venga al oído por parte del pastor. ¿Por qué? Porque el pastor es el ungido, no hay que cuestionar absolutamente nada de él. Pero por favor, la iglesia de Berea revisaba constantemente todo lo que el apóstol Pablo les predicaba. ¿Y eso es una falta de respeto? ¿Es una actitud pecaminosa? No, eso demuestra que tienen celo por la palabra del Señor. No importa que haya sido el apóstol Pablo, tenemos que revisar todo aquello que viene en nuestros oídos y que venga supuestamente de las Escrituras.
Hermano, cuando hablamos de una celebración, pues uno se imagina en algo grande, pero hoy en día la Santa Cena pues se ha reducido a algo insignificante, de minutos, peor todavía hablamos por la mañana. Sí, porque justamente han llegado a degradar la cena del Señor por una cuestión de tradiciones y por ocupar otras. Por eso insisto, las iglesias evangélicas hoy en día no son nada más que sucursales de la Iglesia Católica. Y no me extrañaría que en poco empiecen realmente a tener cultos conjuntos, como ya lo estamos viendo en varios lugares. Y en algún momento tengan cierto tipo de alianzas, como también las estamos viendo a lo largo de este tiempo, porque tienen el mismo criterio, tienen el mismo Dios, no es el de las Escrituras, tienen las mismas falencias y doctrinas heréticas, espurias. ¿Por qué? Porque una procede de la otra. Así como la iglesia, habíamos mencionado al principio, la iglesia rusa no es otra cosa más que un apéndice independizado de la iglesia romana. Pues es exactamente lo mismo lo que ocurre con las iglesias evangélicas de hoy en día. No son nada más que sucursales de la iglesia romana. Vamos a ver algunos de los otros mitos o criterios que se manejan dentro de la iglesia en general. La Pascua se celebra en la misma fecha que los católicos. Pero, por favor, ¿de dónde sacan eso? Como ya lo hemos demostrado, no es verdad. Quien celebra la Pascua en la misma fecha que los católicos está confesando con sus hechos que son uno mismo con ellos y de la misma doctrina. La Iglesia de Cristo celebraba y celebra la Pascua en la misma fecha que el pueblo de Israel. Es más, ¿por qué el Señor espera a la Pascua para instaurar su cena para memoria de Él? ¿Por qué no la celebró en otra fecha y día? Y si no importaba celebrarla en la fecha de la Pascua que el mismo Señor instauró para la Pascua judía. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué el Señor se ocupa, espera? Es más, Él dice, estaba esperando celebrar esta Pascua con ustedes. ¿Por qué el Señor no la celebró antes? Para hacerse un lado de la cultura judía, como hasta el día de hoy andan planteando la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. ¿Por qué no hacen por qué no hizo eso el Señor para dejar en claro que no tenemos que tener nada que ver con el ámbito judío? ¿Por qué no dice eso la palabra del Señor? Porque literalmente no era ese el deseo del Señor Jesús. Hoy en día, hermano, parecería que no importa la fecha, sino el significado de la Santa Cena. Pero si no importa la fecha e importa supuestamente el significado, al solo hecho de cambiar la fecha ya le hemos quitado el significado, la mayor parte del significado del por qué el Señor instauró su cena en la Pascua. Porque tenemos que entender que el Señor que sacó al pueblo de Israel de Egipto en esa fecha es el mismo Señor que murió en la cruz. Por eso el Señor instaura la cena suya en la Pascua, porque es Él el autor de la Pascua, del paso, de la salida del pueblo de Israel de esclavitud a libertad, como para nosotros los cristianos de muerte a vida eterna. Así que tenemos que tener claro que no es una cuestión solamente de usar frases bonitas y frases de moda, como decir, no importa la fecha, no importa el día, no importa la hora, no importa la cantidad de comida, lo importante es que tengamos fe. Pero eso es fe ignorante. La fe verdadera es una fe entendida, es una fe con fundamento en la palabra del Señor. ¿De dónde sacan la idea de que la fe, por fe nada más, es la que tiene poder por sí mismo? Es ridículo. La fe es efectiva cuando está fundada en lo que dice la palabra del Señor. Mientras no sea así, esa fe es una fe muerta, es una fe estéril, es una fe que no tiene criterio. Es simplemente una emoción vulgar a la que hemos maquillado con el título fe, nada más. Hermano, me gustaría que, a muchas personas, y me incluyo, que en realidad yo personalmente nunca había participado de esta Santa Cena, ¿qué es lo indispensable que debería estar en la cena, ¿no? En la mesa? ¿Qué utensilios, qué alimentos y cuál es el procedimiento en llevar adelante esta celebración, este acto mismo? En definitiva, tenemos que entender algo bien claro. La cena del Señor debe de celebrarse como el Señor la instauró
y entendiendo justamente lo que el Señor nos mandó a entender de la misma. Es decir, que es en memoria del pacto y de la muerte del Señor Jesús por nosotros. Ese es el sentido de la Pascua como tal. Hoy en día escuchaba por los medios de comunicación que en una entrevista a la gente, al público en general, les decían, ¿qué entiende usted por Pascua?, etcétera, y la gente decía, es vida, el chocolate representa alegría, los huevitos representan vida, que es un tiempo de regocijo en el Señor, y la gente no tiene ni idea de nada de lo que están hablando, Es más, solamente falta decir que el que murió en la cruz fue un conejo, que fue el que escondió los huevitos de Pascua por toda y no entienden nada de lo que están hablando. Eso es lo que las Escrituras menciona, tener celo por el Señor, pero sin ciencia. Es decir, amar al Señor, pero sin entender lo que dice las Escrituras, sin conocer lo que el Señor manda, es simplemente ser fanáticos y nada más. Literalmente esta gente es fanática. Y los criterios de la gente en general vienen por culpa de supuestas autoridades dentro de la iglesia que han planteado estos criterios y los han instaurado por sabe Dios qué pretextos. Entre ellos obviamente está el dinero. Entre ellos obviamente están los intereses de poder político y dinero, que a lo largo de la historia del cristianismo van a notar que ha sido uno de los factores determinantes para que justamente la iglesia se corrompa. Así que esos son los sentidos o los criterios de por medio para respetar y guardar la Pascua, pero a la vez también para entender por qué hoy en día se está celebrando como se celebra la Pascua del Señor. Bien, otro mito que se usa o criterio que se maneja en las iglesias de hoy en día. Celebrar como lo hacen los judíos es malo. Pero si fuera malo celebrar la cena del Señor como lo hicieron los judíos, entonces el mismo Señor y los apóstoles pecaron porque ellos celebraron y celebraban con todas las características judías con las que siempre la celebraban y en la misma fecha y mes del año. Decir semejante cosa es pecar de ignorante y de verdadero antisemita. ¿Cómo podemos decir que celebrar la Pascua como los judíos es malo? ¿En qué parte de las Escrituras dice semejante cosa? ¿Qué parte de las Escrituras nos manda a rechazar una celebración que el Señor mismo instauró? Que el mismo Señor celebró. ¿De dónde sacan ese tipo de criterios? ¿Cuál es el fundamento? Hermano, cuando en el Nuevo Testamento nos dice que ya no existe judío, ya no existe griego, sino somos uno solo en Cristo, entonces eso nos habilita a nosotros que tendríamos que ser gentiles en participar de esta costumbre judía. Pero no lo entendí muy bien la pregunta. Decía, sí, en el Nuevo Testamento nos dice que ya no existe griego, ya no hay judío, sino sí, somos todos uno solo en Cristo. ¿Esto nos habilita también a nosotros a participar de esta festividad judía? Claro, porque el texto dice que de los dos pueblos hizo uno. Es decir, todo aquel que cree en el Señor Jesús se convierte en el pueblo de Israel. Ese criterio que hoy en día se maneja de que los israelitas ellos son el pueblo de Israel y los cristianos solamente somos la iglesia, otra vez, ¿de dónde sacan ese criterio? Las mismas Escrituras mencionan que de gentiles y judíos hizo un solo pueblo. Todo aquel que cree en el Señor Jesús es el verdadero pueblo de Israel. No hay diferencia. ¿De dónde sacan esas diferencias? Porque desconocen, como no les ha amanecido, como todavía no se han convertido al Señor, ven entre nubarrones e inventan un montón de doctrinas con criterios que no vienen de la palabra del Señor, sino vienen simplemente de sus hígados, o de su hígado, mejor dicho, de sus entrañas, para tratar de explicar algo que ni ellos mismos entienden. Así que decir semejante cosa es absurdo, realmente es absurdo. Bien, otro de los mitos que se usa o está en boga o se usó en la iglesia en general. La Pascua no es la cena del Señor y la cena del Señor no es la Pascua. Bien, ¿de dónde sacan eso? La pregunta es reiterativa, es constante en todos estos tipos de mitos o de criterios. ¿Cómo vamos a distinguir la cena del Señor de la Pascua como si fueran dos cosas distintas cuando las mismas Escrituras nos mencionan que la cena del Señor es la Pascua? El Señor instauró su cena en la Pascua. Y la Pascua como tal ahora es la Pascua que representa, que nos lleva
a justamente hacer memoria del Señor Jesús, de su sacrificio y del pacto que tenemos por su sangre. Así que la Pascua hoy en día es la cena del Señor. No es un desayunito, no es un refrigerio mañanero con una galleta de agua, un pedazo de galleta de agua y una copa que con suerte tapará una muela. No estoy hablando de beber ni de comer tampoco hasta llenarnos la panza. No estoy hablando de comilonas y de borrachera. Estoy hablando de hacer una cena como el Señor la hizo. Para aquellos que en algún momento puedan pensar, le gusta la bebida y la comida, no es ese el propósito. Es más, las mismas escrituras nos mandan a que no es esto una comilona, pero tiene que ser una cena como el Señor le instauró. De noche, porque es cena, lo más mínimo en cuanto a lógica. Segundo, tiene que ser cena como era la cena de la Pascua, con cordero, con hierbas amargas, con pan ácimo. Han llegado a devaluar a tal punto la cena del Señor, la celebración más importante de los cristianos, donde ya se celebra la cena del Señor con pan con levadura, con pan molde. Para aquellos que se han enterado del programa por la página La Biblia Dice, van a notar que en la fotografía con la que acompañamos la invitación a este programa, venía las manos de un sacerdote agarrando el cáliz y una hostia. Venía acompañado de una cena judía, un gráfico de una cena judía. Venía acompañado de una copita pequeñita y una galleta de agua, como hacen los evangélicos, entre comillas, en general. Y otro de los gráficos era una botella de Coca-Cola con un par de panes. La verdad es de que en muchas iglesias hacen eso. Piensan que esa es la forma correcta de celebrar la cena del Señor y han destruido el significado de fondo de cada uno de los elementos de la cena, que es una enseñanza increíble para aquellos que puedan participar de la cena del Señor, si se convierten y se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Han perdido y han desvirtuado por completo lo que es una de las enseñanzas más importantes y fiesta más importante de los cristianos, y la han convertido simplemente en eso que hoy en día es un vulgar refrigerio mañanero. Si bien, hermano, habíamos dicho de que se ha degradado tanto lo que es la cena del Señor, pero también existe el otro extremo, ¿no? En las mismas escrituras nos dice de que, bueno, Pablo les llama la atención a la iglesia de Corinto, donde exageraban también, ¿no? Con la comilona, se emborrachaban con el vino y todo aquello, y él mismo nos hace la recomendación de que hay que moderarse, digamos, en lo que viene a ser esto de la cena. Sí, definitivamente no es una comilona ni una borrachera, no ese es el sentido. El sentido es recordar y entender, edificarnos en esta celebración importantísima, la más importante para los cristianos, de lo que es justamente el cumplir, obedecer con la cena del Señor, haciendo memoria de lo que el Señor hizo por nosotros. Bien, habíamos dicho, la Pascua, uno de los mitos era, la Pascua no es la cena del Señor y la cena del Señor no es la Pascua. Claro que la Pascua es la cena del Señor, porque el mismo Señor la instauró, así para los cristianos. Y si el Señor dice que ese algo existe, existe. El Señor ordenó que en la fecha de la Pascua judía sea la cena en memoria del Señor. ¿Y quién le va a contradecir? Solo aquellos que son incrédulos. Otro de los mitos o criterios que corren en la iglesia actual. En la Pascua no se come carne roja, solo pescado. Y yo pregunto, ¿y qué color de carne tiene el cordero? ¿Azul? Una vez más son mitos y creencias populares de aquellos que creen lo que no saben. Si en la Pascua no se come carne roja, cuando el Señor celebró la Pascua, ¿qué carne comió? Si no es la carne de cordero como se ordena en el Antiguo Testamento. ¿Qué carne comió? ¿De dónde sacan ese tipo de criterios? Tengan mucho cuidado, esas tradiciones de hombres no tienen ningún sentido. Yo sé que mucha gente se consuela con decir, bueno, es que en realidad lo que importa es la fe es lo que hace que esto tenga importancia, significado y que sea real. Pero por favor, la fe por la fe no es otra cosa más que absurdo, ridiculez, ignorancia. La fe basada en lo que el Señor manda, esa es fe verdadera.
porque estás obedeciendo lo que el Señor mandó, no lo que tú deseas, no lo que la mayoría desea hacer, en absoluto. Otro mito que dice: en la Pascua se come huevitos de chocolate. El criterio de incluir huevos en la cena es una idea posterior de los judíos, que incluían los mismos en la Pascua para representar vida y otras ideas, pero de chocolate no. Y la mención a huevos en la Pascua no aparece descrita en la palabra del Señor, por lo cual no tiene importancia y no debiera de incluirse, porque hay otros elementos que sí están descritos en la palabra del Señor que sí se tienen que incluir: las hierbas amargas, el pan ácimo, el aceite de olivo, el agua, el vino, etcétera, pero jamás huevitos de chocolate. No estoy diciendo que está mal comer chocolate, siempre hay alguna persona que trata de desvirtuar las cosas, así que para esa persona vamos con el mensaje. No estamos prohibiendo el chocolate, lo que estamos prohibiendo es que hagamos creer a nuestros niños, a nuestra familia, que este tipo de tradiciones son lo que le agrada al Señor, cuando en realidad es lo que nos agrada a nosotros como sociedad y no a Dios. Una Pascua bien celebrada como el Señor la mandó, es eso lo que le agrada al Señor. Es eso lo que le agrada al Señor y es lo que es de beneficio y de edificación para nosotros. Hermano, una pregunta: ¿quiénes deberíamos participar de la Cena del Señor? ¿Somos todos llamados a participar de la Cena del Señor? ¿O es solamente privilegio de algunos cuantos? Es privilegio de algunos cuantos. Es privilegio de algunos cuantos. Es privilegio de aquellos que se han bautizado en el nombre del Señor Jesús y han rechazado cualquier tipo de doctrina espuria, como la doctrina de la Trinidad y otras más que hoy en día están en boga. Digo que están en boga porque a la doctrina de la Trinidad nadie le daba el más mínimo interés en nada. Y desde que están apareciendo, gracias a Dios, iglesias que han entendido que hay un solo Dios, estoy hablando de las iglesias unicitarias, es que recién se están ocupando de una doctrina que ellos decían que creían y de la cual no sabían nada. Y se hacían a los eruditos o conocedores de la doctrina cristiana cuando desconocían esto por completo. Gracias a Dios, las iglesias unicitarias conocemos muy bien la doctrina trinitaria, mejor que los mismos trinitarios, por lo cual sabemos que es simplemente una idea o una doctrina espuria y no viene del Señor. Bien, otro mito que corre en las iglesias: en la cena del Señor puede comer de la misma cualquier persona, como usted nos preguntaba, hermano Marco. Pues mentira, como decía. Cualquiera que coma de manera indigna, es decir, sin ser creyente o estar en pecado, corre el riesgo incluso de morir o de enfermar mortalmente. Y eso dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, verso 29 al 30. Vamos a revisar 1 Corintios capítulo 29 al 30. Y la palabra del Señor dice así. 1 Corintios capítulo 11, verso 29 al 30. Y dice así: el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Y después recomienda que debemos de examinarnos. Así que debemos de tener cuidado en la participación de la cena del Señor. Claro que sí. Es más, la gente no puede llevarse carne de cordero a su casa porque, bueno, hoy no va a venir mi esposo no está bautizado, que voy a llevar carnecita para mi esposo porque debe tener hambre. Ese tipo de criterios no son de la Pascua del Señor. La carne se come en la cena, no se lleva a casa para nada. Y lo que sobra, si sobrara carne, se quema. Porque así era la tradición, mejor dicho, así es la orden del Señor, no es una tradición, así es la orden del Señor en las Escrituras. Continuamos, otro mito que corre por las iglesias de hoy en día. La cena del Señor se celebra en la mañana con solo un trozo de pan y un poco de vino o cualquier otra bebida que nos parezca santa. Refresco de cola, chicha morada, juguito de uva y cualquier pan, galleta de agua, pan con levadura,
pan molde, galletas dulces o saladas, sarnita, marraqueta, baguettes, etc. La respuesta es no, en absoluto. En primer lugar, ¿no es una contradicción de inicio hablar de cena y que sea en la mañana? ¿Hablar de cena y que sea un refrigerio mañanero? ¿Decir que es la cena del Señor y no hacerlo como lo instauró el Señor Jesús? Pues bien, es en la noche, entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche del día siguiente. Es decir, estamos hablando de la primera hora del día siguiente. Como debe ser una cena, y con cordero, hierbas amargas, pan ácimo, aceite de oliva, vino y agua, pues cada elemento de la cena en sí tiene significado y una rica enseñanza de la obra de nuestro Señor y del pacto que Él hizo con nosotros, y lo hemos reducido a un acto vulgar al que debemos llamar el refrigerio mañanero mundano, porque a la fiesta más importante instaurada por el Señor la hemos convertido a unos minutos de supuesta piedad, pero sin ciencia y en capricho. En 1 Corintios 11:23, Pablo describe que era una cena y no solo era pan y vino, como un acto protocolar sin importancia como para hacerlo con cualquier pan y cualquier bebida a cualquier hora del día y el año. El texto dice claramente, vamos a revisar 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Y la palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿A qué hora? En la noche, porque en la noche se celebraba la Pascua. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Es una orden, hacer esto en memoria de mí. Debiera de ser la fiesta más importante de todos los cristianos. Tiene que ser, para los cristianos lo es. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. ¿Cenado qué? Alguien va a decir, pero se refiere a cenar al hecho de haber comido el pan. Eso es la cena. No. Y vamos a ver eso con el contexto, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso lo dice Pablo, ¿no? Bien, revisemos el contexto. Vamos a revisar Mateo capítulo 26, verso 26 al 29. Mateo 26, versículo 26 al 29. Y el texto dice: y mientras comían, presten atención, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como notarán, el contexto de Mateo 26, 26 dice: y mientras comían, ¿comían qué? ¿Solo pan? No, la cena pascual. En plena cena pascual es que el Señor toma los elementos del vino y el pan para instaurar la Pascua como la cena del Señor. Y después de comer y beber, comer del pan y beber del vino, ¿es que dejaron de comer cordero y tiraron todo? No, seguían comiendo de la cena. Era parte de la cena como tal. La cena pascual, que representaba la salida de Israel de Egipto, hoy en día representa la salida de los cristianos, de los creyentes, de muerte a vida. Hermano, en estos versículos que acaba de leer, yo entiendo una invitación, ¿no? Una invitación a participar de una cena, pero con la presencia del Señor Jesús. Cuando dice: se va a realizar nuevamente esta cena cuando estén en mis reinos, lo que indica. Sí, literalmente esta cena se va a celebrar en el reino del Señor con la presencia del Señor Jesús. Díganme si la cena del Señor Jesús va a ser un poquito de vino con una galleta de agua en su reino. Es la ridiculez más grande del mundo. A la luz de las Escrituras, este tipo de criterios y prácticas que parecen muy piadosas terminan siendo ridículas. Ridículas. En el reino del Señor vamos a estar sentados a la mesa con el Señor Jesús, comiendo de la Pascua, cordero
pan, vino, hierbas amargas, con Él ahí presente, el verdadero Cordero, nuestro Señor Jesús. Ese es el criterio que debemos de tener claro a la luz de las Escrituras. Todo lo demás que se ha ido fraguando para presentar hoy en día esa iglesia mediocre con prácticas totalmente diluidas, no es lo que el Señor ha mandado, no es. Todo aquel que se encuentra en alguna iglesia con ese tipo de criterios debiera de estar pensando seriamente en salir de la misma, porque si en estos aspectos que son tan básicos cometen errores, imagínense en cosas mucho más profundas. Imagínense lo que ocurre en cosas mucho más profundas. Es triste, es patético. Bien. Si no hay otra pregunta, hermanos, si es que no ha llegado preguntas a la página web o ha habido un SMS, pues podemos pasar ya a la parte de la conclusión, ¿no? Hermano, simplemente recomendarle a nuestros oyentes de que todo lo que se está hablando en este programa es, bueno, invitarles pues a que revisen la palabra del Señor. Les estamos dando los libros, los capítulos y los versículos. La única forma de tener constancia de lo que se ha dicho en este programa es pues revisando las Escrituras. Sí, el objetivo es justamente que podamos edificarnos. El día de hoy no es, gracias al Señor, la Pascua del Señor, no es la Cena del Señor. Muchos de seguro han tomado este tiempo para hacer algún tipo de retiro espiritual, entre comillas, porque en realidad lo que la gente requiere y pone como excusa de que es un retiro espiritual es el hecho de irse de campamento por el simple hecho de pasar un tiempo de vacaciones. Seamos sinceros, el tiempo que le dedican al estudio de la palabra y a la oración es mínimo, lo demás es disfrutar de tiempo vacacional, un tiempo vacacional donde sea. Lo mismo pasa con carnavales, ¿no? Supuestamente huyen de lo que ocurre en la ciudad y las iglesias escapan a los centros de retiro para hacer su carnaval cristiano, es decir, hacen exactamente lo mismo que acá, pero entre cristianos, claro, ¿no? Eso es la parte santa, con globitos, de seguro con agua bendita o con algún otro tipo de criterio que les consuele, cuando en realidad no viene de las Escrituras. Por todo lo visto, hermano, en este programa parecería, bueno, no parece, es así, las tradiciones pesan más que la ordenanza del Señor. Sí, y esto viene justamente guiado por estos supuestos obispos, autoridades, pastores, etcétera, apologetas a lo largo de la historia, que supuestamente por defender el cristianismo lo único que hacen es instaurar, una vez más, criterios de hombres y no criterios conforme a las Escrituras. No hay entendimiento de la palabra del Señor. Hay tesis de ideas o de criterios que arman en sus corazones, pero que al no estar fundados en la palabra del Señor simplemente terminan siendo eso, monólogos, criterios personales que no dan luz, que más bien desvían a la iglesia de lo que la palabra del Señor dice. Hermano, estos criterios que usted mismo menciona, que al final son de personas comunes y corrientes, les ha dado por adornarle, por poner alegorías, sentimentalismo y hacernos creer cosas que no son. Sí, justamente el objetivo es, hoy en día en las iglesias, es justamente el hecho de armar o de interpretar las Escrituras de manera alegórica, poniendo su sentimentalismo y los criterios que se les vengan en ese momento a la cabeza. Lo que su corazón dicte de lo que están leyendo y leyendo mal es lo que hoy en día se convierte en doctrina. Tenemos pseudoapóstoles, pseudopastores, obispos, etcétera, etcétera, en todo lo que implica la Iglesia Católica Romana, tanto la Iglesia Católica como tal, como sus sucursales, las iglesias evangélicas de hoy en día. Y hay que tener mucho cuidado en toda la información que estamos recibiendo. Estas iglesias o esta iglesia como tal, con su sucursal, se han hecho de medios de comunicación, se han hecho de medios de comunicación de toda índole, ¿no? Prensa, radio, televisión, etcétera. Y gracias al Señor tenemos la posibilidad de poder tener un medio que antes era impensable, como es en el caso del Internet, para comunicarnos con una serie de personas que están dispuestas a querer escuchar y a indagar sobre todo lo que la palabra del Señor dice, en contraposición de lo que
todo el tiempo vienen escuchando en sus congregaciones. El objetivo es dar libertad, el objetivo es quitar las cargas de opresión de aquellos que por mucho tiempo están viviendo esclavizados a este tipo de criterios. Hermano, ya que usted habla de los medios de comunicación y lo influyente que son en nuestras vidas, yo me pongo a pensar qué hermoso sería que canales televisivos que conocemos hoy en día, como ser la National Geographic, History Channel, se ocuparan de estos temas, ¿no? Y no perder el tiempo con cosas que no son de la Biblia, como por ejemplo que si Jesús tuvo esposa, tuvo hijos, y encontramos en la palabra tantas cosas tan hermosas que podrían transmitirlo. Lo que pasa es que esto que ocurre en diferentes canales de línea atea, pseudocientíficas, etcétera, es lo que uno está dispuesto a esperar de gente que no ha escuchado de las Escrituras. Pero de lo que nos debiera de sorprender es que gente que dice que ama, que teme al Señor, hablen cosas mucho más atroces que lo que están hablando estos canales. Esa es la parte más triste de todo el asunto. Es decir, yo doy por hecho de que un ateo pues contradiga, pelee, se burle de la palabra del Señor, pero de uno que dice que es cristiano, inventando doctrinas que no tienen sustento en la palabra del Señor, obligando y motivando a la iglesia a cumplir con prácticas que el Señor nunca mandó, eso es la parte más caótica y triste que estamos viendo. Así que eso es normal en canales de televisión como History Channel, Discovery Channel, etcétera, etcétera. Lo que es extraño es que aquellos que dicen que aman al Señor digan las barrabasadas que hoy en día están diciendo. Bien, vamos a pasar ya a la parte de la conclusión del estudio del día de hoy. Agarren sus Biblias, hermanos, y juzguen si lo que digo es conforme al Señor o conforme a mi carne. Demuéstrense ustedes mismos que lo que practican está ordenado en las Escrituras y que su vida cristiana es conforme al corazón de Dios. Y al darse cuenta de sus hechos, habiéndose arrepentido, salgan de esa vana manera de vivir y vengan al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Hemos hecho de la Navidad la fiesta más importante y hemos dejado de lado la palabra y sus ordenanzas, pues escrito está: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, verso 24. Quien no guarde las palabras del Señor no ama al Señor. Eso tiene que quedarnos claro en el corazón. Quien no ha entendido lo que el Señor manda y cumple como el Señor mandó y practicó el Señor Jesús y los apóstoles, pues definitivamente no es de Él. Bautismos repitiendo la orden de Mateo cuando nunca se hizo esto en ninguna parte de las Escrituras, sino que era una orden que se debía de entender para obedecerla, son cosas que hoy en día se están practicando, como lo que hemos revisado el día de hoy sobre la Pascua y la Santa Cena, que en el fondo eran santos engaños, como decíamos en el título. Santos engaños, y lo digo en el sentido irónico, porque de santos no tienen absolutamente nada. Estimado hermano, después del programa del día de hoy, espero que ustedes puedan reflexionar aún más sobre lo que dicen las Escrituras, sobre lo que dice la palabra del Señor, y dejar de vivir engañados con todo aquello que nos enseñan, que no es nada más que tradiciones que ellos han heredado y que nunca han sido puestas bajo la lupa del entendimiento a la luz de las Escrituras. Hermanos, el objetivo es que podamos ser libres de este tipo de criterios. Esperamos haber llegado a eso justamente. Bien, hermanos, creo que la reflexión ya está dada. Nuevamente, ¿no?, recomendarles que debemos retomar las Escrituras tal cual nos las enseña el Señor. Hermano, me gustaría que hagamos algunas recomendaciones finales respecto a cómo comunicarnos con nosotros, hacer preguntas, consultas y una oración final, ¿no?, dando por concluido este programa. Sí, bien, pueden contactarnos a través de mi página web www.alejandromaldonados.com. Esa S que se escucha al final en realidad es una Z, así que es alejandromaldonados.com.
Pueden contactarnos también por vía email a alebird@gmail.com. Repito, la dirección es alebird@gmail.com, o a través de las diferentes páginas y grupos que tenemos en Facebook, como la página La Biblia Dice. Nos pueden contactar también por el foro de debate cristiano, de debate cristiano en el Facebook. Pueden contactarnos también por el foro del C3, que es el Centro Científico Creacionista, que también por ese medio pueden contactarnos con relación a creacionismo o por otros motivos. Esperamos que nos puedan encontrar también por Twitter. Nos pueden encontrar por Twitter. Ale Maldonados es el Twitter, la cuenta de Twitter por la cual nos pueden contactar. Bien, hermanos, esperamos haber sido de edificación por ustedes. Estos programas de radio se van a ir publicando poco a poco en la página web a www.alejandromaldonados.com. Esperamos haber sido de edificación para ustedes y vamos a concluir con una oración final. Voy a pedirles que por favor podamos inclinar nuestros rostros y vamos a tener una oración para concluir este tiempo. Amado Señor Jesús, amado Dios, te pedimos, Señor, perdón, en principio por no haber sido capaces, Señor, de revisar tu palabra y de denunciar aquello que notábamos que estaba mal, Señor, dentro de nuestra congregación. Te pedimos perdón por haber sido en algún momento hasta pastores de doctrinas equivocadas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a encontrar, Señor, el rumbo de tu palabra, a hacer lo que es bueno ante tus ojos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, amado Señor. En tu santo nombre, Señor Jesús, te pedimos todo esto, papá. Amén. Amén. Bien, hermanos, esperamos que el programa del día de hoy haya sido de edificación para todos ustedes. E invitarlos pues hasta la próxima semana a una emisión más de este su programa, El Chocolate Caliente y el Vino Tinto. Bendiciones y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.